Hola, ¿qué tal, jóvenes? Bienvenidos a una lección más del curso de confirmación. Les doy la bienvenida. Me llamo Marco, catequista de la Iglesia Parroquial Señora Guadalupe, IMEX, y vamos a disponernos a hacer oración. Muy bien, vamos a hacer oración, vamos a disponernos a hacer oración. Recordemos que disponernos a hacer oración es tener presente que va a ser Dios conmigo y yo con Él. Digamos: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina el corazón de tus fieles, con la gracia de Jesucristo y en compañía de María Santísima. Ven, Espíritu Santo, a nuestro entendimiento y la voluntad, para poder comprender y hacer lo que tú quieres. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, recordemos la lección anterior. La lección anterior, el tema fue la alianza de los mandamientos. Recordemos que Dios le da los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí. Y recordemos también que los 3 primeros son para honor de Dios, para servicio de Dios, y los otros 7 son para el provecho del prójimo. Entonces hay que tener en cuenta, los dimos uno tras uno con uno. Entonces nosotros debemos seguir los mandamientos a la orden que Dios nos manda. También recordemos la alianza que hace Dios con el pueblo de Israel, que le dice: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces, para tu vida igual, si tú te encomiendas a Dios, si tú es tu Dios, el verdadero Dios, Él será tu Dios siempre, pero necesitamos reconocer a Dios como dueño y amo Señor de nuestra vida. Muy bien, muchachos, vamos a la lección número 12, el reinado de David. Recordemos que una función de los profetas era anunciar y denunciar lo que estaba bien y lo que estaba mal. Pero otra función de los profetas era la de, vamos a llamarla así, consagrar al rey que quería el pueblo. Ahorita lo vamos a ver en la lección. Pero fíjate, vamos a empezar con la palabra de Dios, viendo cómo el pueblo de Dios pide un rey. Escuchémoslo. Recordemos que cuando encendemos la vela es porque la palabra de Dios va a llegar a nuestro corazón. Pongamos atención y dispongámonos a escuchar la palabra de Dios. El pueblo pide un rey. Primera de Samuel, capítulo 8, del 4 al 8. Por eso todos los ancianos de Israel se reunieron y fueron a ver a Samuel a Ramá y le dijeron: mira, tú ya eres viejo y tus hijos no se comportan como tú. Así que nómbranos un rey para que nos gobierne, como se hace en todas las naciones. A Samuel les agradó que pidieran un rey para que los gobernara, y se puso a invocar al Señor. Pero el Señor les dijo: haz caso al pueblo en todo lo que te diga, porque no te rechazan a ti, es a mí a quien rechazan, porque no me quieren como rey. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a meditar la palabra de Dios. Fíjate que aquí el pueblo de Dios pedía un rey, pero sabían que la persona más allegada a Dios, que tenía más presencia con Dios, era el profeta Samuel. Entonces Samuel lo que hace es ir a consultar con el Señor. ¿Qué puedo hacer si el pueblo me está pidiendo un rey? Entonces, ¿qué le dice el Señor? Veamos lo que le dice el Señor a Samuel. Haz caso al pueblo en todo lo que te diga, porque no te rechazan a ti, es a mí a quien rechazan. Fíjate nada más que aquí están viendo, y vamos a revisar un poquito el pueblo de Dios lo que dice. No te rechazan a ti, me rechazan a mí. ¿Por qué? Porque ellos querían ver un rey visible, alguien que los gobernara visiblemente. Dios los gobernaba, pero no lo veían. Pero ellos querían ver algo visible que los gobernara. Porque volvemos a lo mismo. Muchas veces en nuestra vida pasa. Si no vemos algo visible, una autoridad visible, no hacemos caso a lo que debemos de hacer. Entonces el pueblo quería un rey visible, como todas las naciones lo tenían. Entonces querían alguien que los dirigiera visiblemente, a alguien con quien acudir para alguna queja, para hacer algo, para un proyecto, para algo, pero visiblemente.
Entonces ellos querían tener una persona que los gobernara cercanamente. Como nosotros sabemos, alguien de nuestra casa que es visiblemente como autoridad es papá y mamá. Muchas veces cuando no está papá o no está mamá, nosotros no tenemos una autoridad visible a quien darle una queja, a quien pedirle algo, a quien suplicarle algo. ¿Te das cuenta que era un rey visible? ¿Y Dios qué hace? ¿Qué dice? Haz lo que el pueblo pida. Entonces, ¿estaba de acuerdo Dios con esta decisión que tomaron todos los ancianos? Pedir un rey. Entonces, nosotros muchas veces cuando tengamos una decisión a tomar, es necesario consultarla primero con Dios, ¿verdad? Que lo que hizo el profeta Samuel, lo consultó con Dios antes de decir, yo voy a poner un rey. Muy bien, vamos a escuchar con la palabra de Dios cómo es elegido el primer rey del pueblo de Dios por Samuel. El rey se llama el rey Saúl. Escuchemos la palabra de Dios. Dispongámonos a escuchar la palabra de Dios y sabemos que al disponerse es saber qué nos quiere decir en su mensaje. Primera de Samuel, capítulo 10, del versículo del 1 al 2. Unción de Saúl. Entonces Samuel tomó la vasija de aceite, derramó el aceite sobre la cabeza de Saúl y lo besó diciéndole, en verdad el Señor te unge como jefe de su heredad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjate que aquí nada más vamos a reflexionar lo que es la unción, que ya lo vimos en un tema anterior. Unción es ungir, consagrar. Entonces, esto nos va a recordar que nosotros, el día de nuestra confirmación, también vamos a ser consagrados con el aceite. Entonces, fíjate nada más, nosotros, como los reyes, vamos a ser ungidos, consagrados a Dios. Entonces, el rey Saúl fue consagrado para servicio de Dios, como rey. Pero fíjate que más adelante, en el capítulo de la Biblia, nos habla de que también se le dieron lo que tenía que hacer, algunas funciones de las que ni tenía que hacer, derechos de lo que tenía que cumplir. Y Dios es claro en sus derechos, de lo que tienes que cumplir. ¿Cuáles son los derechos que tienes que cumplir? Básicamente los 10 mandamientos. Tú y yo nos regimos por los 10 mandamientos. Cómo actuamos, cómo vivimos y cómo estamos día con día. Entonces, aunque sea rey, debe de rendirle cuentas al Rey de Reyes, que es Dios. Veamos qué pasó con Saúl. Saúl tuvo un reinado bueno mientras estuvo con Dios, pero recordemos la alianza que tuvo Dios con su pueblo. Tú estás conmigo, yo estoy contigo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Saúl? Saúl se apartó de Dios, se alejó de Dios y ya no siguió indicaciones de Dios. Es por eso que Dios ya no ve con agrado al rey que había puesto y manda a su profeta a decirle que ya no estaba de acuerdo con su reinado. Entonces, escuchemos la palabra de Dios. Dispongámonos a escuchar la palabra de Dios con mucha atención. El Señor dirigió estas palabras a Samuel. Me pesa haber hecho a Saúl rey de Israel, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis órdenes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Primera de Samuel, capítulo 15, del 10 al 12. Vamos a meter la palabra de Dios. Dios pone a Saúl como rey, porque veía que seguía sus indicaciones, porque era fiel a él. Pero ¿qué pasa cuando él se empieza a desviar del camino? Manda al profeta. El mismo que lo instituyó, mandó al mismo a destituirlo de ese cargo. Entonces, ¿por qué lo destituye? Porque se ha apartado de Dios. Cuando te apartas de Dios, volvemos a lo mismo. Ya no eres el mismo que cuando estás con Dios. Así le pasó al rey Saúl. Ten en cuenta esto en tu vida. Cuando estás con Dios, cuando no estás con Dios. Y dice más adelante, y no ha cumplido mis órdenes. Entonces, volvemos a lo mismo. Un rey que no sigue órdenes también. ¿Qué es lo que pasa? Es un rey que cómo va a pedir a la demás gente que siga órdenes si él mismo no las sigue. Entonces, esto está mal para Dios. Y por eso dice, vamos a destituirlo. ¿Y qué dice? Me pesa haber hecho rey a Saúl. ¿Qué palabras tan fuertes para un rey? Imagínate nada más que a ti, donde estés, a tu papá, a tu mamá, les den un cargo. Y de pronto alguien que te dio un cargo te diga, ¿sabes qué? Me pesa haberle dado ese cargo. ¿Por qué?
porque has hecho un mal trabajo. Ahora imagínate para Dios, hacerle un mal trabajo a Dios. Muy bien, vimos cómo Saúl ya está apartado de Dios, pero él sigue fungiendo como rey. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va a mandar al profeta a buscar otro rey. Escuchemos la palabra de Dios. El Señor dijo a Samuel: ¿Hasta cuándo vas a estar llorando por Saúl, si yo lo he rechazado como rey de Israel? Llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Yo te envío a casa de Jesé, el de Belén, porque he elegido un rey entre sus hijos. Samuel le preguntó: ¿Cómo voy a ir? Si se entera Saúl me mata. El Señor le contestó: llevarás contigo una ternera y dirás: he venido para ofrecer un sacrificio al Señor. Invitarás a Jesé al sacrificio y yo te indicaré lo que tienes que hacer. Me ungirás al que yo te diga. Samuel hizo lo que le había dicho al Señor. Cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron preocupados a su encuentro y le dijeron: ¿es para bien tu venida? Respondió: sí, es de paz. He venido para ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Samuel purificó a Jesé y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Al entrar ellos, vio a Eliab y se dijo: seguramente es el ungido del Señor. Pero el Señor dijo a Samuel: no te fijes en su aspecto, ni en su gran estatura, que yo lo he descartado. La mirada de Dios no es como la del hombre. El hombre ve las apariencias, pero el Señor ve el corazón. Después Jesé tomó a Abinadab y le dijo, y le vio pasar delante de Samuel, y le dijo: tampoco es el elegido del Señor. Jesé hizo pasar a Samá, pero Samuel dijo él mismo: tampoco es el elegido del Señor. Jesé hizo pasar a sus 7 hijos ante Samuel, pero Samuel le dijo: a ninguno de estos he elegido. Entonces Samuel preguntó a Jesé: ¿son todos estos tus muchachos? Él contestó: falta el más pequeño que está pastoreando el rebaño. Samuel le dijo: manda a buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que haya venido. Jesé mandó que lo trajera. Era rubio, de hermosos ojos y de buena presencia al Señor. Y dijo: levántate y úngelo, porque es este. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en presencia de sus hermanos. A partir de aquel día el Espíritu del Señor entró en David. Por su parte Samuel se puso en camino y regresó a Rama. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Samuel 1, 16, del 12 al 13. Mucho que reflexionar de esta cita bíblica larga y extensa. Fíjate que Samuel tiene miedo de ir a buscar a una persona, porque le tenía miedo al rey, porque ya había ido a ver para ver que estaba en desacuerdo Dios con lo que él era. Entonces va, y Dios, ¿qué le dice? Que iba a hacer un sacrificio para que no le hicieran absolutamente nada. Pero fíjate que los ancianos ya como que ya se las olían, como que ya sabían a qué iba, porque siempre que hacía esto era porque era un designio de Dios importante. Entonces entra en una casa y donde hace un sacrificio, donde invita a mucha gente. Y invita a un señor. ¿Cómo se llama el señor? Jesé. Y tiene muchos hijos. Entonces va pasando uno por uno para ver cuál va a ser el designado por Dios. Y fíjate nada más, aquí qué importante lo que dice. La mirada de Dios no es como la mirada del hombre. El hombre ve las apariencias, pero el Señor ve el corazón. Pasan muchos hijos de Jesé y ninguno es elegido. Entonces como que el profeta dice: bueno, entonces ¿a qué vine? Pero falta uno, el más pequeño, que estaba pastoreando. O sea, era un pastor. ¿Y qué le dice Dios? Él va a ser. En cuanto lo ve, le dice: Él va a ser. Lo importante de aquí que tengamos en cuenta es lo que dice. Era rubio, de hermosos ojos y de buena presencia. Fíjate nada más. Dice bien: Dios no ve las apariencias.
Son muchos los hermanos mayores que él y no los escoge. Escoge al más pequeño. ¿Y por qué lo escoge al más pequeño? No porque sea su presencia, no porque sea su forma de ser, sino porque está en paz con Dios, porque sigue a Dios. Recuerda esa alianza que tiene Dios con el pueblo. Tú estás conmigo, yo estoy contigo. Entonces David estaba con Dios y Dios estaba con David. Por eso el profeta Samuel lo vuelve a lo unge, vuelve a ungir a un rey. Entonces date cuenta qué importante es la unción en nuestra vida. Cuando tú vivas tu sacramento y seas ungido, debes tener en cuenta que es importante esa unción y la debes de mantener toda tu vida. ¿Por qué? Porque va a estar consagrado a Dios. Entonces, Saúl se olvidó de esa unción, de que estaba consagrado a Dios. Nosotros no debemos olvidarnos de que estamos consagrados al servicio de Dios. Y, por lo tanto, David va a tener que seguir a Dios y va a tener que consagrarse a Dios toda su vida y todo su reinado. Muy bien, pero como ya vimos, David fue ungido en secreto, es decir, se mantuvo oculto durante un largo tiempo. Pero fíjate que recordemos que Saúl se había alejado de Dios y como estaba lejos de Dios, como estaba fuera de Dios, un espíritu lo atormentaba. Entonces fíjate nada más, ese demonio se alejaba cuando tocaba música. Por ahí hay una persona que decía, pues yo conozco a alguien que toca un instrumento, ¿quieres que te lo traiga? Es un pastor. Pocas gentes sabían tocar instrumentos. Entonces dijo, sí, vamos. Y fueron por él. ¿Quién crees que era esa persona que tocaba ese instrumento, que tocaba el arpa? David. Y David por primera vez entra al palacio. Pero para hacer esto, alejar ese espíritu que atormentaba al rey. Entonces, fíjate, lo importante es de seguir los planes que tiene Dios y ser paciente a los planes que tiene Dios contigo. Pasa mucho tiempo. Y más adelante, él pide ser parte de los ejércitos de Saúl, porque existió un pueblo que empezó a atacar al pueblo de Dios. Y entonces perdían muchas batallas, muchos guerreros. Entonces, ¿por qué las perdían? Porque ellos tenían como emisario o como guerrero un gigante llamado Goliat, que venció a muchísima gente. Entonces, él pidió, David, ser parte de los ejércitos para ir a pelear contra este gigante. Esa persona que ha asesinado, matado a mucha gente. Y le pide al rey Saúl ir. Pero fíjate nada más, ¿cómo tú vas a ir a vencer a una persona que es guerrera? Tú siendo un pastor, ¿cómo se te ocurre tener esa idea de ir a asesinar a una persona que es guerrera y que ha dado muchas bajas y que ha matado a mucha gente? Pero recordemos lo mismo, el Espíritu de Dios está sobre él. Y él va con este gigante. Y este gigante lleva una armadura, lleva armas de guerrero. ¿Y qué crees que lleva nada más David? David nada más lleva 5 piedras, su honda, nada más. Entonces Goliat se empieza a burlar de él. ¿Por qué? Por su presencia. Joven rubio, de buena presencia. Se ve que no es guerrero, se ve que no hace nada. ¿Cómo es posible que esta persona me venga a retar a mí? Fíjate nada más. Caso curioso, ¿no? O sea, ¿cómo una persona así va a vencer a un gran guerrero? ¿Y qué pasa? Recuerda, quien está con Dios, Dios está con él. Él agarra su piedra, la pone en la honda, le tira la cabeza a este gigante y este gigante cae, muerto. Enseguida, ¿qué es lo que hace David? Le corta la cabeza y lo vence. ¿Qué caso tan fabuloso, tan extraordinario? Porque imagínate nada más, una persona que era pastor, un guerrero,
una persona que estaba con Dios, una persona que hacía la guerra. ¿Cómo puede ser posible que una persona así venza a todo lo poderoso? Así es Dios. Cuando tú estás con Dios, nada te falta. Nada. Cuando estás con Dios, todo sale bien. Cuando estás con Dios, hasta el más temible de las personas no te puede hacer nada. ¿Por qué? Porque estás con Dios. ¿Por qué crees que Dios hace y se unge a David? Porque él iba a estar con él siempre. ¿Y por qué crees que David no tiene miedo? Porque yo estoy con Dios. Si tú hubieras sido David, ¿qué actitud hubieras tenido? ¿Ser valiente como él? ¿Ser confiado como él? ¿O qué hubieras hecho? Muchos podrán decir, pues yo me he ido corriendo, pues no es mi guerra. Yo estoy ungido como rey, algún día voy a ser rey. ¿Yo qué tengo que hacer ahí? Pero fíjate, en ese simple gesto de permanecer oculto y sobre todo de enfrentar a alguien que está asesinando, se ve el gesto de cómo debe ser un rey. Ir siempre enfrente de su pueblo, adelante de su pueblo. Y esto no aplica para que tú salgas a la calle y vayas a agredir a toda la gente. Porque es que el catequista dijo, es que la Biblia dice, no. Recordemos que el pueblo estaba en guerra. Y esto aplica para gente como los soldados, como los del ejército, como personas que se dedican a esto. Nosotros no. ¿Cómo lo podemos aplicar en nuestra vida? ¿Cómo lo podemos aplicar? Fíjate que hay mucha gente que tiene mucho más capacidad que uno, pero nosotros debemos mostrarle a esa gente que tiene más capacidad que uno, que también somos grandes. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. No simplemente estar peleando, sino en diferentes actividades, actitudes. En el deporte hay gente que está muy grande, muy alta, tiene más capacidad que nosotros, está fuerte, tú la ves sus brazos fuertes, alto, y a lo mejor estamos chaparritos, flaquitos. Ahí podemos demostrar que no es tanto lo que se ve, sino lo que se hace. Y lo dijo bien en la palabra de Dios. Dios no ve el aspecto, ve el corazón. Entonces, eso lo podemos aplicar muy bien. Te puedo poner otro ejemplo y muy sencillo. Tú ves mucha gente que es vanidosa y se le ve en su simple semblante, rostro. Yo camino, pero hasta me levanto como la divina garza y voy caminando. Así era Goliat. Yo he matado a tanta gente, yo camino alto. Si estaba alto, pues hacía más alto. Imagínate nada más. Pero ¿qué crees? ¿Quién lo vence? Una persona que es humilde, que está con Dios y sobre todo que sigue lo que Dios le dice. Nada más. Entonces, no necesitas ser una persona excepcional. Estando con Dios, basta. Fíjate que después de esto, David tuvo mucha popularidad, fue conocido, fue más famoso y todavía más popular que el rey. ¿Y qué hace el rey? Le tiene cierto modo envidia, le tiene cierto modo celo. ¿Y qué es lo que hace? Se tiene que esconder David. ¿Por qué? Porque por esta envidia que le tiene el rey. Entonces, ya cuando muere Saúl, ahora sí, va a ser ungido David como rey. Escuchemos la palabra de Dios y volvemos a lo mismo y lo de siempre. Hay que escuchar la palabra de Dios, no oír, escuchar la palabra de Dios. ¿Qué nos dice? ¿Qué dice la palabra de Dios? Segunda de Samuel, capítulo 5, del 1 al 2. Todas las tribus de Israel se presentaron entonces a David en Hebrón y le dijeron: somos de tu misma carne y sangre, y antes, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien guiaba a Israel. El Señor te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo, tú serás el jefe de Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bien, ahora sí Saúl muere. ¿Y qué es lo que pasa? David ahora sí sube al trono, toma posesión de ese cargo que le había dado el profeta y que le había dado Dios. Ahora fíjate, pasan muchos años y ahora sí, ya es proclamado rey. Entonces, la paciencia que tuvo David
y sobre todo la obediencia que tuvo David. Entonces, nosotros cuando tengamos y se nos va a dar un cargo en cualquier aspecto, hay que ser muy pacientes, como la paciencia que tuvo este rey. Fíjate que cuando fue consagrado David, era muy joven. Pasó mucho tiempo cuando él ya tomó el cargo como rey. Y él ganó mucha popularidad, ganó mucho dinero, territorio, guerras, fama, porque era un rey muy poderoso. Entonces, él estaba en la cúspide, porque era un buen rey. Pero aquí hay un pero. Un día iba paseando y encontró a una mujer y se enamoró de ella. ¿Pero qué crees? El rey David ya era casado. Y esta mujer de la que se enamoró también era casada. La manda a traer y tienen una relación y sale embarazada. Entonces, esto está muy mal. Al salir embarazada, Betsabé, es su nombre, va a ver a David. Y su esposo, que estaba en guerra, no saben qué hacer. ¿Qué decisión toma David? Su esposo estaba por regresar de la guerra y su esposa embarazada. ¿Qué es lo que hace? Lo vuelve a regresar a la guerra, pero al frente de un ejército, en una guerra que la tenían perdida. El esposo va y lo mata. Entonces, pues David se queda pensando, pues diciendo, nadie se va a enterar, nadie se enteró de lo que pasó. Pero sabemos que Dios todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce. Y manda a un profeta a decirle lo que ha hecho. Escuchemos la palabra de Dios. Segunda de Samuel, capítulo 12, del 1 al 9. El Señor envió al profeta Natán, que se presentó a David y le dijo: había en la ciudad 2 hombres, uno rico y uno pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, y el pobre solo tenía una oveja que había comprado. La había criado y ella había crecido con él y con sus hijos. Comía de su comida y bebía de su vaso, y dormía junto a él. Era como su hija para él. Un día llegó un huésped a casa del rico, y éste no quiso utilizar sus ovejas ni sus vacas para servir al viajero, sino que robó al pobre la oveja, y la prepararon como para el huésped. David se enfureció contra aquel hombre y dijo a Natán: vive el Señor, que quien hizo tal cosa merece la muerte, y pagará 4 veces el valor de la oveja, por haber hecho esto y haber actuado sin piedad. Entonces Natán dijo a David: ese hombre eres tú, así dice el Señor Dios de Israel. Yo te ungí como rey de Israel, y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu Señor, y puse en tus brazos a mujeres. Te he dado el pueblo de Israel y de Judá, y por si fuera poco te añadí aún mucho más. ¿Por qué pues has despreciado al Señor, haciendo lo que les agrada? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Segunda de Samuel, capítulos del 1 al 9. Fíjate nada más, aquí le manda a un profeta diferente al que lo ungió, profeta Natán, y le manda a decir de esta parábola que es sensacional, recalcándole la falta que tuvo. ¿Qué profecías? ¿Qué nos dice? Un hombre tenía muchos animalitos y uno nada más tenía un animalito. Entonces vinieron los amigos, iban a hacer un banquete y decide no matar ninguno de su ganado. ¿Y qué es lo que hace? Le roba su ovejita al pobre y la mata. Exactamente eso es lo que ha hecho David con la mujer de Urías,
que es la persona que mandó al frente del ejército. Un pecado. Y desde ese momento sabemos que Dios se aleja de David. Entonces fíjate nada más, aquí David comete dos pecados muy graves ante Dios. Uno es el adulterio. Estando casado, tener una relación con otra mujer que también es casada. Ahora, asesinato. Fíjate nada más, manda al esposo de esta mujer enfrente del ejército y sabía que lo iban a matar. Ahora sí que lo hizo con alevosía y ventaja y lo hacía. Es cómplice de ese asesinato porque él dio la orden. Entonces, Dios se aleja de él. ¿Te das cuenta cómo fue este acto? Cuando fue Goliat, Dios le da la fuerza, la fortaleza para matar a Goliat. ¿Y por qué se la da? Porque tiene un fin. Y aquí es diferente. David lo hace por un placer, por un deseo. Entonces, hay que tener en cuenta esto. El asesinato es malo en todos sus aspectos. Pero fíjate nada más, es más malo cuando trae todavía más pecados, como lo hizo David. No nada más fue uno, fueron dos. ¿Vale? Entonces, cumplir los mandamientos de Dios para estar con Dios siempre. Recordemos que dijimos que Betsabé había salido embarazada de esta relación. Entonces el bebé nace enfermito. Entonces David le pide a Dios que lo sane. Pero parece que Dios ya no lo escucha porque había hecho mal. Y con la llamada de atención que tuvo del profeta, y después de que este bebé no sana, muere. Entonces David reconoce su falta, reconoce su culpa. Se arrepiente de haber cometido estos pecados. Y para pedirle perdón a Dios, recita, escribe y se inspira para escribir el Salmo 50. Escuchemos. Recordemos que este salmo lo debemos usar mucho para cuando tengamos una falta hacia Dios, cuando hayamos cometido algo que no esté bien. Escuchémoslo. Misericordia de mí, oh Dios, por tu amor, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava de lodo mi maldad, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, hice lo que tú detestas. Por eso eres justo cuando dictas sentencia e irreprochable cuando juzgas. Yo soy culpable desde que nací, pecador, desde que me concibió mi madre, pero tú me amas al corazón sincero. En mi interior me enseñas la sabiduría. Rocíame con tu agua purificadora y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Hazme sentir el gozo y la alegría y se alegrarán los huesos quebrantados. Aparta tu vista de mis pecados, borra todas mis culpas. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva dentro de mí un espíritu firme. No me arrojes de tu presencia, no retires de mí a tu Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjate que aquí vemos el arrepentimiento que tiene. Muy cierto, desde que nacemos con pecado. Y conforme vamos creciendo, vamos cometiendo diferentes pecados. Pero llega el límite de nuestros pecados, cuando nuestros pecados son muy grandes, como lo tuvo David. Cuando tenemos pecados muy grandes, debemos de pedirle perdón siempre a Dios. Sí somos seres no perfectos, pero que nos vamos perfeccionando día tras día. David, que fue un gran hombre, también cometió esos pecados. ¿Y qué es lo que hizo? Le pidió a Dios misericordia. Así nosotros, cuando tengamos alguna falta hacia Dios, siempre hay que reconocer que somos pecadores y que debemos tener, que nos tenga Dios misericordia. ¿Por medio de qué? De la confesión, de reconciliarnos con Dios, de tener dentro de nosotros a un Dios que nos perdona siempre.
Y sobre todo, y lo más importante, que sepas que Dios es un Dios misericordioso, que si perdonó a David, que si perdonó a muchísima gente que ha cometido faltas, también te espera para que seas perdonado y sepa lo que es la misericordia de Dios. Como conclusión, debemos saber que el rey David era de Belén. Entonces, fíjate nada más que vamos a ver un poquito atrás que Dios le dice a Abraham que le va a multiplicar la descendencia, que su descendencia va a ser como las estrellas. Pero a David le promete que de su descendencia van a ser un gran rey, un rey que va a reinar en todo momento, en todo lugar. Ese rey va a ser Jesucristo. Jesucristo va a ser nuestro rey. Entonces, fíjate nada más, cosas importantes que saber. Jesús nace en Belén. Fíjate nada más, nace donde nació David. Cosa importante que saber que David es pastor y Jesús más adelante va a ser el buen pastor. Semejanzas que tienen con Jesús. Muy bien, recordemos que debemos de estar siempre en presencia de Dios y Dios nos dará su Espíritu para que nos deje guiar en todo momento, en todo lugar. Siempre estar en presencia de Dios. Recordemos las palabras de Dios. Yo estoy contigo, ustedes están conmigo. Entonces, nosotros debemos estar siempre en presencia de Dios. Y para eso vamos a hacer nuestra oración final. Pero antes vamos a encomendarnos a María Santísima, que siempre nos va a acompañar en todo lugar y en todo momento. Y decimos: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma lo asegura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no partes, ven conmigo todas partes, y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, pide que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Recordándoles, chicos, la asistencia en sus lecciones y en la Santa Misa, en los comentarios, también recordándoles de su actividad. Es importante que entregues tu actividad en tiempo y forma. No se te olvide pasar del día. Entonces es importante la puntualidad que tengas también. La puntualidad habla bien de ti. Recordándoles que la siguiente semana ya se empiezan a revisar oraciones. Es la primera evaluación que tenemos de oraciones. Ponte a estudiar, por favor. Nosotros ya no las sabemos, hay que repasarlas únicamente. Es por eso que para nosotros es un poquito más fácil. Entonces, repasa tus oraciones, ¿ok? Pide al Espíritu Santo que te ilumine para repasar esas oraciones. Una disculpa ante todo por el ruido que tenemos. Recordemos que tenemos vecinos que a veces son fiesteros, que a veces son alegres, que pasa la agüita, mis gatitos, y pasa de la basurita. Entonces, una disculpa ante ellos, somos humanos, es una transmisión que no se hace en vivo, pero que se pregraba. Pero te digo una cosa, hay muchos inconvenientes dentro de nuestra vivienda. Entonces, una disculpa. Me despido de ustedes, mi nombre es Marco, catequista. Muchas gracias y por favor, hay que seguir viendo nuestras lecciones día tras día y semana tras semana. Gracias.